Gracias por... Hola. Hola, ahí estamos. Bueno, gracias por acompañarnos en esta noche. Ahí si tienen abierto en el libro de Gálatas, es este libro que vamos avanzando semana tras semana y llegando ahí al capítulo 6. Vamos a ver hoy el capítulo 4. No puedo empezar sin darles gracias a los que generosamente nos ayudaron, nos acompañaron en oración por el retiro de matrimonios el fin de semana pasado. Fue, la verdad, hermoso. Me pasó, pero muy rápido los días, muy rápido pasaron los días. Así que, bueno, la próxima vez vamos a tener que hacer un poquito más largo. Están ahí en el capítulo 4, vamos a orar y luego empezamos. Padre, damos gracias a abrir tu palabra. Es tan profunda, tan rica y habla a nuestro corazón. Ayúdanos para que no solamente hable a nuestro corazón, sino que transforme nuestro corazón en esta noche y podamos tomar decisiones para ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay textos o partes de capítulos que necesitan muchísimo del contexto. Este es uno de estos, el capítulo 4. Tiene que haber prestado atención a lo que se venía hablando en los capítulos anteriores. Para empezar este capítulo 4 necesitamos del contexto que seguramente ya lo vieron la semana pasada en el capítulo 3. En el versículo 15, no lo voy a leer, pero sí lo voy a mencionar para que lo tomen en cuenta, porque es a partir de ahí donde el tema central de la carta, que desde aquí y todo el capítulo 4, se refiere al tratamiento de lo que es la justificación por medio de la fe y los beneficios de la salvación. Esto es lo que Pablo va a argumentar, va a enseñar, y de verdad que está bien enojadísimo, porque está muy enojado, como en ningún otro lado de sus cartas. Enojado porque él invirtió mucho tiempo en discipulado, mucho tiempo. Él salió a otros lugares y ahora le están diciendo de que judaizantes, no voy a explicar porque ya lo he escuchado muchas veces, habían llegado a ese lugar y estaban pervirtiendo el evangelio. No que haya otro evangelio, ¿no? Estaban haciendo otro evangelio del que Pablo había dado. Y tengan en cuenta de que él era un fariseo en sus tiempos pasados, celoso de la ley, rabino, y una de las esperanzas, ¿no?, dentro de los rabinos, un sucesor, un gran rabino. Entonces me imagino el enojo que él tenía porque estaban ahí como pisando en algo que él sabía y mucho, y los estaba ahí confrontando. El concepto aquí que se confronta ya desde el capítulo 3, versículo 5 en adelante, es el contraste, ¿no?, que hay entre la promesa y la ley, o si bien la relación en que hay entre la ley y la promesa, que es lo que se estaba discutiendo, y ha hecho un gran problema que nosotros tenemos que profundizar aquí en el capítulo 4, porque ¿qué pasa? En la iglesia en Galacia había muchos gentiles, pero también había judíos cristianos. Pero la confrontación de Pablo era con judaizantes, con judíos, pero a la vez también tenía que enseñar a la iglesia, así que era un problema gigantesco, un problema mayúsculo. Y entonces Pablo va a hacer tratamiento del Antiguo Testamento. Y él comienza diciendo la relación entre la promesa y la ley. La ley no suplanta la promesa. Hay algo que tenemos que entender. Uno, vamos al Antiguo Testamento, es el pacto abrámico en Génesis 12. Ahí a Abraham se le promete, ¿qué cosa? Se le prometen bendiciones personales, bendiciones nacionales y bendiciones universales que alcanzan hasta el día de hoy. Eso ocurrió 2000 años antes de Cristo. Pero pasados 550 años, estamos en el 1450,
Dios le entrega a Moisés en el monte Sinaí la ley. Muchos judíos, y estos judaizantes de aquí del capítulo 4, dicen, pero la ley vino después. Entonces la ley es como que suplantó el pacto abrámico. Ahora tenemos la ley, ya olvidamos lo otro. Y ese era un gran problema. Entonces Pablo quiere explicar eso. Los judaizantes estaban muy impresionados con la ley. En Éxodo capítulo 19, cuando se le entregó la ley a Moisés, hubo relámpagos, hubo truenos, hubo cosas impresionantes ahí en ese lugar cuando se le entregó la ley. Hasta el mismo Moisés dice en Hebreos capítulo 12 que estaba atemorizado y temeroso de lo que se estaba viendo. Pero ¿qué pasó cuando Dios le entregó hizo el pacto con Abraham? Simplemente fue un trato personal. No hubo trueno, no hubo relámpago, no hubo nada. Y entonces los judíos creían que la ley era algo impresionante, que superaba a todo. Ahora, Pablo señala que la ley es inferior, ¿no?, al pacto de la promesa en dos aspectos. La ley fue por un tiempo, hasta el cumplimiento del tiempo, dice. Por eso, empezando el capítulo 4, dice que Israel todavía estaba en su niñez espiritual, en su infancia espiritual, en el jardín de infantes, hasta que llegue la simiente, que era el Señor Jesús. Entonces la ley era temporal. Por eso la promesa dice que es superior. La ley también exigía un mediador. Si ustedes van a ver en Hechos 7:53, dice que cuando Dios dio la ley, utilizó a los ángeles como mediadores. O sea, Dios usó a los ángeles y los ángeles le dieron la ley a Moisés, ¿no? Hubo mediadores. Pero cuando Dios hizo pacto con Abraham, simplemente fue de persona a persona, ¿no? Fue Dios y Abraham. De manera de que lo que Pablo está argumentando aquí es que la ley no supera la promesa, que la promesa supera a la ley. ¿Qué es la promesa? La promesa es el pacto abrámico, que tiene incidencia hasta lo que diríamos el día de hoy. Entonces, la ley coopera o complementa. Entonces, ¿por qué fue dada la ley?, nos preguntamos nosotros. Esto es un aspecto introductorio que yo les estoy dando para poder entrar al capítulo 4, si no, no lo van a poder entender. ¿Estamos? Así que bueno, vamos a entenderlo bien. La ley no provee vida, porque si proveyera vida, Jesús no hubiera venido. La obra de la cruz no existiría. Jesús no hubiera muerto, no hubiera derramado su sangre, no hubiera redimido el pecado. Pero como Él vino, eso prueba que la ley no tiene ese propósito. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es señalar el pecado y proveer el camino hacia el Señor Jesús. Por eso decimos que es la infancia espiritual, la niñez espiritual. La ley señala el pecado. Es como si ustedes fueran por una carretera en auto, una carretera aislada, y hacen unos 200 kilómetros, lo paran y le dice: mire señor, usted ha cometido 5 infracciones. ¿Cuál? Le dice: número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Y dice: ¿pero y dónde? ¿Pero dónde está escrito todo eso? No, no está escrito. Esa es la ley de la conciencia, la ley de la moral, la ley de la intuición, la ley de la... No, entonces yo no le pago nada, porque yo no, esa ley no pago, esa ley es de usted. Antes de que viniera la ley, no podíamos saber que era pecado. Entonces lo que hace la ley es señalar el pecado. Pero también pone un freno a la conducta, pone un freno a la moral, porque la ley es la expresión de la santidad de Dios. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios le agrada. Entonces reguló la conducta del pueblo de Israel para que no se contaminara con lo que son los pueblos, entonces, vecinos. Entonces, la ley no puede hacer lo que la promesa puede hacer. ¿Qué hizo la promesa? La promesa hizo que el pecador
pueda ser redimido mediante su arrepentimiento y la fe. Eso pudo hacer la promesa, pero la ley no podía hacer eso. Ahora, Jesús dice que nació de mujer y nació en medio de la ley. La ley va desde Monte Sinaí hasta Hechos, capítulo 2, Pentecostés, ¿verdad? Esa es la ley. Vivió bajo la ley, fue criado bajo la ley con una familia judía, ¿no? Ahora, él no vino a abrogar la ley, no vino a tirar la ley, sino vino a cumplir la ley. Porque Israel se desbocó de la ley porque no entendió el espíritu de la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, para poder entrar en Gálatas capítulo 4, en estos versículos que tenemos, hay que pensar esto y es profundo, porque el mensaje se llama Descubriendo la madurez. Y ustedes dirán, ¿dónde está la madurez aquí? Los judaizantes y los discípulos de los judaizantes pensaron que la ley los haría mejores cristianos, en primer lugar. En segundo lugar, pensaron que eran la oportunidad de hacer cosas y medir los resultados, porque eso es lo que hace la ley. Ahí es donde se adiciona al evangelio. Los judaizantes y los judíos, ¿qué hacían? Agregaban reglas, agregaban normas, agregaban ceremonias, cosas que algunas estaban en la ley, las agrandaban, y otras que eran reglas humanas, y vivían por eso. Entonces Pablo va a presentar, empezando capítulo 4, 3 argumentos, y ahí leo del 1 al 7, 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El primer argumento de Pablo va a ser la adopción. ¿Qué es la adopción? Quizás no es tanto como nosotros la conocemos. Acuérdense que aquí Pablo está hablando a judíos cristianos, a gentiles, y está refutando a judíos. La adopción no es el nuevo nacimiento, ¿no? No es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento en el cristiano se llama regeneración. ¿Se acuerda cuando Jesús se encontró con Nicodemo y le dijo a otro rabino judío, le dijo, es necesario que nazcas de nuevo? Ahora, Pablo utiliza aquí el nacido nuevo, la regeneración, como un concepto judío. Los judíos generalmente no adoptaban, no tenían esa regulación. ¿Qué hacían los judíos? Cuando moría el marido, un hermano del marido tenía que casarse con la viuda para conservar la herencia y la herencia del fallecido. De esa manera redimía y de esa manera había herencia en la familia, ¿no? Ahora, la adopción es otra cosa. Pablo no utiliza en este texto la adopción como un concepto judío, sino como un concepto romano. En realidad hablaba a gentiles. ¿Cuál es el concepto romano? Los romanos sí tenían en la regulación de su ley la adopción, pero era diferente, porque ellos adoptaban adultos. Llegaba el caso que había una regulación en la ley donde podían adoptar una persona mayor, inclusive mucho mayor que el que adoptaba. Imagínense que era una persona rica y pudiente y repudiaba a sus hijos y decía, no, mis hijos son todos rebeldes y todos atorrantes, no va a heredar ninguno. Entonces los desheredaba a los hijos. ¿Y qué hacía? Ponía la adopción sobre un adulto mayor que quizá le podía llevar 10 o 20 años más o más.
y la ley lo permitía. Entonces, posicionalmente, el adulto entraba en la familia y era heredero de todo. Eso es lo que significa adopción bíblicamente. Y es así como la adopción, ¿no?, nos pone dentro de la familia de Dios con todos los beneficios de la salvación, absolutamente todos. Y Pablo en el capítulo 4, versículo 1 al 7, está hablando de esto, de que posicionalmente, ¿no?, somos parte de la familia de Dios con todos los beneficios de Dios desde el momento en que nos convertimos. Bien, capítulo 4, versículo 8 al 11. Bueno, dice Pablo aquí, aquí voy a dar las causas del error. Aquí vamos a entender bien porque aquí está el meollo del asunto. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a la esclavitud? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bueno, este es el centro del problema. De aquí es donde yo saqué el concepto de descubrir la madurez o redescubrir la madurez. Porque a veces, ¿qué pasa? Alcanzamos una cierta madurez como cristianos, pero después retrocedemos, ¿no? Y esta es la tristeza del corazón de Pablo, porque dice, han retrocedido sobre lo que yo les he enseñado. La pregunta es aquí, ¿no?, ¿qué han retrocedido? Llegaron los judaizantes, propusieron otro evangelio, otras condiciones que tenían que ver con ¿qué? Tenían que ver con el rendimiento. A ver si lo puedo explicar así. En los tiempos medievales de la iglesia, se llama la época monástica, la espiritualidad pasaba por recluirse, por aislarse, ¿no? Hacer como hacían los esenios, se iban en las cuevas allá de Qumran solitos y eso era la espiritualidad, alejarse del mundo, de todo, recluirse como los monjes. No todo era malo. Nos han dejado una enorme cantidad de bibliografía y cosas buenas, pero era reclusión, se aislaban del mundo. Pero después de eso vino una época que podríamos hablar la época del rendimiento del creyente. Y esta es más difícil de explicar. Hoy en día es la época de las relaciones, ¿no? Pero la época del rendimiento, a veces ¿qué pasa? A veces nosotros creemos que asistimos a un grupo pequeño, que venimos a la iglesia del día domingo, que cumplimos con el Señor, nos vamos a la casa, volvemos el otro domingo. Hay quienes hacen el devocional y que ponen, que expresa el escritor, y después, ¿qué es lo que, cómo yo puedo practicarlo en mi vida? Cierra el devocional y se va. Y se va. Y dice, ya cumplí con Dios. Y eso no es una relación personal e íntima con el Señor, ¿no? Y esto es lo que hicieron los judaizantes en el Antiguo Testamento y con la ley. Reglas, ceremonias, cumplimiento, rendimiento. Quien hacía esto se sentía espiritualmente bien. Sentía que estaba haciendo las cosas bien y arrastraba a los discípulos al mismo rendimiento e inclusive se comparaban con otros y se jactaban de que ellos estaban haciendo las cosas bien. Ahora, este tipo de espiritualidad fue la que llevó a Israel en el Antiguo Testamento a no reconocer al Mesías, a crucificarlo, a matarlo, a no verlo como el enviado de Dios. Si sabía Pablo de esto, porque dice que él tenía celo de la ley. Él sabía perfectamente de lo que estaban hablando. Y hoy a nosotros nos puede pasar esto, rendimiento. Y a veces en los programas, en los grupos pequeños, exigimos rendimiento. Bueno, lejos está de mí que me malentiendan el orden, la responsabilidad, el hacer el devocional, el cumplir, el venir y todo eso
Pero ¿me están entendiendo hasta dónde llevo yo la cuestión? ¿Me están entendiendo? A veces uno cree que eso es una relación íntima con Dios. El propósito de un devocional no es poner qué expresa el escritor y cómo puedo aplicarlo a mi vida y cerrar, sino que la vida se transforme en una intimidad con Dios. Cuando Pablo cambia el tono, o sea, ya deja de morder los dientes y deja de... encima que dice que tenía un aspecto que no sé qué aspecto tenía, pero era, por un lado dice que era repulsivo, por el otro lado era atemorizante, por el otro lado porque le dice, ustedes no me rechazaron por el aspecto que yo tenía. Y dice, hasta capaz que eran capaces de darme sus ojos para que yo me sienta bien. No sé cuál era el problema de salud que tenía Pablo, es pura especulación. Pero dice, hay una palabra clave que está desde el versículo 12 al 18, que por tiempo no la voy a leer, pero la palabra clave es ahí. ¿Qué satisfacción tenían ustedes? ¿Qué satisfacción tenían ustedes cuando yo les prediqué el Evangelio, cuando les discipulaba, cuando nos juntábamos, cuando tenían comunión? ¡Qué satisfacción! En el capítulo 3, seguramente que vieron la semana pasada, dice, ¿qué es lo que los fascinó? ¿Qué fue lo que los hechizó a ustedes para volver atrás? Yo no sé si ustedes lo habrán descubierto, yo sí lo descubrí en mi vida, en que hay tiempos en mi vida espiritual que entra como en un desierto, a veces como de apatía, como de indiferencia. Como que estás sentado en esa silla, en ese banco, y la canción no te llega, el mensaje no se involucra en tu corazón, y estás como a veces como insensible en el banco a lo que Dios dice y a lo que se hace. Pero vos te decís, pero si yo vengo a las reuniones, pero si yo vengo, me fui al grupo pequeño, pero yo hice esto, yo hice aquello, hice el otro. La doctrina judaizante era hacer, era el mérito, el mérito, la autojustificación. Por ello era que se autojustificaban por medio de la ley. Por eso que ellos se creían tan soberbios, tan orgullosos. Se justificaban tanto ellos que eran solamente ellos. No querían que ni los pecadores se arrimen a ellos. ¿Entienden? Ellos tenían una exclusividad sobre Dios. Eso fue un problema enorme para ellos. Bueno, y llega la última parte, que muchos dirán, ¿qué es eso de Sara y de Agar, no? ¿Qué es eso? Bueno, de primera, ¿qué es? Es un terrible problema familiar de dimensiones cósmicas. ¿Vieron los problemas familiares que hay entre la familia de nosotros, que no? Que el padre, que los hijos, que la esposa, bueno, aquí de dimensiones cósmicas. Y Pablo utiliza esa relación familiar y hace una alegoría. Cuidado con las alegorías, no se puede hacer alegorías que uno le ocurra que por ahí encuentre en la Biblia los 7 estornudos y que uno le ponga un punto a cada estornudo, que no, hay que tener cuidado. Pero aquí en el texto, ¿no?, que ya está finalizando, el concepto es que Pablo lo dice, lo enseña, pero Pablo fue supervisado por el Espíritu Santo. Entonces, utiliza esto, bueno, lo tenemos aquí. A partir del versículo 19, dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el libre de la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, y el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y es Agar, porque Agar es del monte Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén
actual, 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, ¿no? Bueno, aquí empieza a haber una relación entre las personas, la familia, la alegoría y lo que quiere enseñar la verdad espiritual. Para que ustedes puedan entender, vamos a una cronología. Abraham vivió muchos años, ¿verdad? Muchos. Les quiero hacer una cronología de los años de Abraham. A los 75 años Abraham fue llamado por Dios para ir a Canaán. Y Dios le prometió ¿qué cosa? Bendición personal, bendición nacional y bendiciones para ir para sus generaciones. Y le promete muchos descendientes. ¿Y cuál fue la cuestión de Abraham? Dice, ¿cómo va a tener muchos descendientes si yo no tengo ni siquiera un hito? Entonces era clave que iba a haber un hijo. Y a los 85 años, ¿pasaron cuántos años? A ver si me siguen. Arranqué en 75, ¿verdad? Pasaron 10 años. Entonces la señora de Abraham se empezó a impacientar. Vieron que las mujeres se impacientan mucho, que no. Bueno, yo soy muy impaciente, yo tengo ese problema. 10 años de impaciencia, y cuando hay impaciencia, ahí queremos tomar atajos, queremos tomar otros caminos. Decimos, Dios no se está involucrando en lo que dijo. Vamos a darle una mano. Y ella le quiso dar una mano. ¿Y cómo fue? Un grave error. Le dijo a Abraham que se llegase a su sierva Agar. Se llegase era que tuviera relaciones sexuales y que naciera de ahí el famoso heredero de la promesa a los 10 años. Un año después, a los 86, la cronología son de los años de Abraham que voy siguiendo. Un año después se pone encinta, Génesis 16, y ¿qué es lo que pasa? Sara se pone terriblemente celosa y ahí empiezan los problemas. Pero no se pone celosa porque sí, sino porque Agar la empieza a molestar. Agar le empieza a hablar con doble intención. Agar la empieza a humillar. Agar le empieza a hacer un montón de cosas. Y Sara se siente mal. Entonces, cuando tiene 99 años, Dios le promete un hijo, Génesis 17, y a los 100 años nace Isaac. ¿Por qué se llama Isaac? Pues el nombre era Risa. ¿Por qué se llama Risa? Porque Sara se rió. Ahora tenemos otro problema familiar. Ismael tenía, no sé si habrá un matemático por aquí, ya tenía, sí, 14 o 15, vamos a ponerlo ahí, 14 o 15, 14 años siendo el único de la familia, 14 años siendo el malcriado, 14 años siendo el consentido, 14 años siendo el hijo de Abraham. Y ahí nace Isaac y lo pone, ¿vieron? Yo soy hijo mayor y disfruté 5 años ahí de mi mayoría, y después vino una seguidilla de 3 más y ahí quedé bajo la mesa ya, ¿no? Ya se olvidaron de mí después que nacieron mis hermanos, y eso, bueno, ahí le pasó a Ismael a los 103 años. Esa es la última cronología. Ahí se hacía una fiesta en Israel que se llamaba el destete del niñito a los 3 años. Se lo separaba de la madre y se hacía una fiesta, y ahí se armó el lío total, ¿no? Ahí se armó el lío total. Y Sara fue a Abraham y le dijo: echa a esta mujer de la casa, no quiero saber más nada. Y Dios aprobó lo que Sara dijo y se lo ordenó a Abraham. Y Abraham, con todo el dolor del corazón, la tuvo que expulsar, aunque Dios no la abandonó, ¿no? Pero estas 2 mujeres y estos 2 hijos representan verdades espirituales muy fuertes, porque Agar no era la que tenía que tener el hijo. Agar no era la heredera de la promesa, ¿no?
Agar era la segunda esposa. E Ismael fue nacido en esclavitud. Agar representa la ley, la vieja naturaleza. Ismael representa la carne. Sara representa la promesa, el pacto abrámico. Sara representa la vida espiritual. Sara representa la nueva Jerusalén. Agar representa la vieja Jerusalén, la terrenal, la que está hoy, la que rechaza al Mesías, la que crucificó al Señor. Israel representa la niñez espiritual, la infancia espiritual, la que todavía no puede entender que la ley solamente señala el pecado. Corrige, sí, la conducta, la moral, pero no provee vida espiritual. La promesa sí. Y eso es lo que está tratando de enseñarnos en el capítulo 4, aquí el apóstol Pablo. Dice Pablo, no podemos cambiar a la ley ni la naturaleza, no podemos cambiarla. Dios trató de cambiar a Agar y a Ismael, trató de reeducarlos, no. ¿Trató de hacer alguna otra cosa de ellos, de llegar a algún trato, algún pacto? No. ¿No? ¿Trató de hacer algún acuerdo con ellos? Simplemente no. La verdad espiritual práctica en esto, ¿no?, es que nosotros no podemos llegar a ningún acuerdo con nuestra naturaleza pecadora, ni tampoco con lo que la ley exige. No podemos llegar a acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Echar la vieja naturaleza. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Bueno, Pablo puntualmente en el capítulo 4 del libro de Gálatas nos dice, cuidado cómo entienden la madurez espiritual. Cuidado cómo entienden una relación personal e íntima con el Señor. Cuidado. A veces pasa que entendemos que cierto rendimiento como creyentes nos da el mérito suficiente y nos llenamos a veces de orgullo en nuestro corazón. Pero los resultados para adelante llegan a ser apatía, indiferencia, insensibilidad a las cosas del Señor. No es difícil ver yo en mi vida y en la vida de personas a las que tenemos que aconsejar que a veces están en ese camino y que a la postre resulta en una insensibilidad con el Señor. La clave está en capítulo 4, versículos 8 al 11, y dice Pablo, satisfacción, gozo. La llegada de Isaac fue satisfacción, fue gozo, fue esperanza, fue vida espiritual, fue promesa. Era la promesa del pacto abrámico, ¿no? Entonces tengamos cuidado y revisemos. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes al llegar a la casa del Señor? El gozo de cantar las canciones, el gozo de que cuando la palabra llega a tu corazón no es información, sino busca de transformar tu vida. El gozo de tener una intimidad y satisfacción con el Señor. ¿Cómo vos, con qué actitud estás yendo, por ejemplo, al grupo pequeño? Muchas veces dice, no tengo ganas de ir. Y la semana que viene no tengo ganas de ir. Y a veces va por compromiso, pero no por satisfacción. O te cuesta ir al programa. Y quizás a veces hasta somos líderes de un programa. Somos líderes. Y estamos yendo por ir. Pero en nuestro corazón hay apatía, hay indiferencia y no hay satisfacción. Es un buen tiempo, ¿no? Diciembre, para evaluar esas cosas y pensarlas para el año que viene. Quiero dejarte un versículo antes de terminar,
que fue dicho por el profeta Isaías. Yo no lo tenía como parte del mensaje, pero hoy salió en mi corazón. Dice Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. O sea, gratis. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Lo que está diciendo aquí el profeta Isaías es simple. Nosotros llevamos una sed interior como seres humanos que solo puede satisfacer Dios. No pongamos sobre los hombres eso, porque solamente Dios, en la intimidad de Dios, vamos a poder encontrar satisfacción en una relación con Dios. No la puedo encontrar ni siquiera en mi esposa, ni en mi amigo, ni en la iglesia, ni en el programa, ni en el grupo, ni donde sea. Solamente la podemos encontrar en Dios, pero a veces abrimos las puertas equivocadas y queremos encontrar esa satisfacción en otro lado. Y dice Dios, ¿por qué no vienes a mí? ¿Por qué compras lo que no satisface? Yo lo doy y lo doy gratis. Pero a veces no dedicamos tiempo. Por eso finalmente, cuando somos discipulados y cuando discipulemos, gastemos mucho tiempo, pero mucho tiempo, en una relación íntima con Dios. Antes de hacer cosas, antes de hacer, tenemos que ser. Y ese ser solamente viene de una relación con Dios. Dice ahí en una parte que los judíos, ¿saben en qué ponían más importancia que en una relación con Dios? En los días, en las fiestas, en los sábados, en los cumpleaños, en las peregrinaciones, en las regulaciones, en las reglas. Si ellos estaban bien con eso y si el discípulo no fallaba, ellos decían, todo está bien. No es así. Lo primero es una relación con el Señor. Dios quiere que el Señor toque tu corazón en esta noche para que esto que es difícil de ver en nuestra vida, el Señor nos lo muestre y podamos volver a la fuente. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, vemos en este capítulo que necesitamos leerlo muchas veces. Es un capítulo difícil donde Pablo está apelando al Antiguo Testamento y a todo su conocimiento que él tenía para refutar, para objetar, para argumentar la falsa enseñanza de judíos que querían agregar, adicionar cosas al Evangelio de la gracia. Y ponían la salvación sobre el hacer, desestimando una relación personal, íntima. Sabemos que estos discípulos de Pablo habían perdido satisfacción y estaban encontrando mérito en lo que hacían. Y a veces también nosotros nos pasa así, Señor, muchas veces. Muchas veces venimos y hacemos cosas y venimos a la iglesia y volvemos a casa y cumplimos con hacer cosas y vamos y venimos, pero en nuestro corazón hay apatía, indiferencia y a veces insensibilidad y no sabemos por qué. Y es que hemos descuidado una relación personal contigo. Poco tiempo en la oración, sin respuestas. Y el resultado de eso es
una pérdida de la madurez espiritual y falta de discernimiento y malas decisiones. Muchos de nosotros atravesamos por esos desiertos y aquí puede ser que haya hermanos en esta condición. Clamamos para volver a la oración, detenidamente, a hablar contigo, Señor. Y al hacer las cosas, que encontremos el gozo del servicio y el gozo en la alabanza, en la adoración, en la gratitud y en la adoración. Dejamos, Señor, todo en ti, sabiendo que a través del Espíritu Santo puedes hablar muy fuertemente a nuestro corazón. Orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.